Buenas noches, continuamos en Hable el Pueblo, ya estamos con nuestro segundo panel para tocar otro tema que está empañando la campaña de segunda vuelta. Hemos invitado a 3 especialistas para conversar sobre esto. Me acompaña Carlos Treyes, que es catedrático universitario y analista político, Paul Lorán, que es filósofo, teórico político, y Pedro Gamio es viceministro de Energía y Minas. Señores, buenas noches. Buenas noches. Cuando la campaña estaba para muchos calentándose con este debate de los técnicos, que ya era una especie de primer paso para saber cuáles eran las propuestas, ¿no?, de ambas agrupaciones, y tenemos un debate en el que más primó lo político que lo propositivo, aparece este escándalo, ¿no?, que sucedió anoche, en el que se denuncia al secretario general de una agrupación. Pero no solamente eso, sino también que ya venía cargada con estas cosas que empañaron con la incorporación de Acuña de repente, y una serie de situaciones que se han ido dando y que han ido un poco de nuevo enturbiando lo que es esta segunda vuelta. Paul Loren. Bueno, es muy grave lo de ayer. Ciertamente a ver, la acusación no es directa a la señora Keiko, como que los fujimoristas quieren ponerlo. Y yo creo que es un error, ¿no? Porque es a una persona con nombre y apellido, es un congresista que también es el secretario general del partido, o sea, no es cualquier persona, no es un individuo suelto por ahí. Y ellos lo que están haciendo es casi blindándolo al señor. Y este señor ya venía siendo investigado de tiempo, que puede ser, puede esto llamar la atención, por qué aparece la denuncia ahora y demás, pero es la DEA. Y no es como dice el congresista Becerril, es un grupo, ¿no?, casi marginal. No es que Pedro Pablo Kuczynski sea amigo de la gente de la DEA. No, la DEA, uno puede criticar mucho la lucha antidrogas, ¿no?, pero la DEA es algo serio. Es una denuncia importante y viene de tiempo atrás. Eso. Ese es el punto, ¿no? Esto no nació ayer, esto tiene bastante tiempo. Y otra cosa, mi teoría es que quizás la DEA está soltando esta información, ¿no?, como advirtiendo lo que Antesana venía ya señalando hace meses, ¿no?, la posibilidad de que los narcotraficantes estén metiendo incorporando su gente, ¿no?, en el gobierno. Y claro, y no van a meter en grupos políticos que no tengan capacidad de poder llegar al poder, van a meter donde tengan mayor posibilidad de llegar al poder. En este caso estamos hablando de quien tiene 73 congresistas. Así es, pero además, para añadir a lo que plantea Paul, ¿no?, hay serios indicios previos, ¿no? En el 2014, Julia Príncipe pidió el levantamiento del secreto bancario, esto no es nuevo, y luego se ha visto, ¿no?, que hay unos aparentes desequilibrios ahí entre lo que ingresa que políticamente, Keiko dice que a Julia Príncipe la pondría como contralora en el caso que ella sea presidente. Contradicciones como muchas que han tenido también, ¿no? Algunos voceros hablaron de apoyar la reforma universitaria y otros no, ¿no? Entonces han habido ahí contradicciones. Pero volviendo a este punto, yo creo que si no hay una acción rápida y deliberante y que de alguna manera plantee una postura moral, va a terminar cobrando factura a Keiko Fujimori, porque es un golpe muy duro, ¿no? Se le está vinculando con una persona que lava dinero, ¿no? Y que además... Y que es su secretario general. Que es su secretario general y que efectivamente casi como que lo están blindando. Hoy día no ha aparecido Joaquín Ramírez a declarar, ha salido a hablar Klimper y... Debería ser el primero en salir a hablar. Claro, debería ser el primero, que esté tranquilo, ¿no? Y en vez de exigirle al señor que aclare las cosas, más bien Pedro nos da la sensación de que la candidata está que le echa la culpa al opositor, ¿no?, al contrincante. Bueno, yo creo que el tema es delicado, que la respuesta de José Klimper fue eficaz, inmediatamente hacer una gestión a alto nivel con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y lograr una respuesta excepcional que diga que no hay investigación en torno a la candidata a la presidencia. Eso, digamos, es la parte positiva en medio de esta crisis. Y lo definitivamente no positivo es que se haya tomado la decisión de no, aunque sea temporalmente, alejarlo del manejo del proceso, prudente, ¿no?, o que el mismo señor se retire mientras la investigación está en curso. Me parece que esto sí ha sido un error. Un error porque no se puede decir él está en el segundo piso pero no va a venir a declarar. Eso es algo que me parece una falla de procedimiento. Hay un principio constitucional, nadie lo cuestiona, presunción de inocencia, pero la agencia que persigue el narcotráfico de los Estados Unidos no es
prensa amarilla, sujeta a manipulación, es un tema delicado. Entonces yo creo que lo recomendable hubiera sido que se cure en salud y que tome distancia, por lo menos, o por lo menos que le pidan que él mismo lo plantee de motu propio. Lamentablemente esto no se ha dado y puede perjudicar la candidatura cuando habían conseguido una comunicación directa de la DEA, que, como repito, es cierto lo que se ha informado, no es común que se haga. La DEA es muy cerrada en sus investigaciones, Sí, pero que diga, como se trata de una candidata a la presidencia, reporte a los interesados de que la investigación, la DEA ha dicho de investigación que no se centra en ella. Sino, claro, la DEA ha dicho que la investigación no es contra o sobre Keiko Fujimori, sino sobre el señor Ramírez. Ha hecho la Pero diferencia, el señor ¿no? Ramírez, claro, es el secretario general del partido. Ese es el punto, ese es el detalle. Ahora, ¿no? la señora llama por teléfono a un programa de televisión y en vez de ser cordial, más bien muchos como que sintieron que revivía el autoritarismo que dicen que está en el ADN del fujimorismo, cuando llama verticalmente y cuelga el teléfono. Yo quiero asumir que, pensando bien siempre, ¿no? que le sorprendió la noticia, que estaba muy fastidiada, ¿no? Que estaba indignada, y claro, tiró el teléfono, no es que se cortó, fue evidente. Después volvió a llamar para seguir la conversación. Y ese detalle de colgar el teléfono, esto también, ¿no? Pero bueno, esas cosas menores con relación Esa al es punto. anécdota, Claro, punto ¿no? Alguien, por ejemplo, la comparó con lo de Pañagua, no tiene punto en comparación para nada. Ahora, hay un Carlos. tema que sí, digamos, es bastante verosímil y probable que sí esté en investigación, pero la coincidencia de la fecha sí a mí me invita a la suspicacia. Claro, No me preguntes de qué tipo. No Yo lo creo sé. que a todos, ¿no? Porque es No es rarísimo. cierto, porque la coincidencia de la fecha sí es extraña, pero el tema es el contenido del asunto, ¿no? Otro dato más, Patricia Herrera le preguntó a Keiko Fujimori en el último CADE qué hacía Joaquín Ramírez en su contexto. Gino Costa le pregunta en el debate al general Mirachino. Le pregunta de frente, Exacto, es frontal, ¿no? exacto, ¿Usted se exacto. siente orgulloso de tener como secretario general a Joaquín Eludió. Ramírez? Y Miyashiro no le contestó Eludió. nada. Entonces aquí hay una serie de cosas que merecen. Ahora, esto se almorzó al debate técnico. ¿Ah? Sí, O sea, completamente. y ese es el tema de la dramatización de la política, ¿no? Hacer campañas, aunque no me guste a mí y a ustedes tampoco, es dramatizar el escenario, es incendiarlo un poco, ¿no? Ponerle algún condimento, poner algún detalle, algún guión. Esto es como una parte más de toda una narrativa de campaña una etapa en la que Keiko Fujimori está perdiendo puntos, sin duda, yo creo. Totalmente. A eso nos referíamos cuando pusimos el tema, ¿no? Sombras que empiezan a empañar la campaña en esta segunda vuelta. Porque cuando ya teníamos visos de que empezaban a ser propositivos con las propuestas, aparece este escándalo. Ahora, sobre el tema del factor sorpresa o que se sospeche de que por qué se saca esto a 3 semanas del día de las elecciones, haciendo un análisis y una investigación mínima de Univisión y del periodista en cuestión, es cierto que este periodista ya ha tenido informes sobre el fujimorismo anteriores, que en este mismo proceso electoral hubo una información pública muy crítica al fujimorismo, pero lo que muestra es que no es algo que obedece a un hecho motivado por un contrincante o motivado en Lima, sino más bien parece un interés del periodista en cuestión, que no es la primera vez que reporta en una actitud evidentemente muy crítica contra el fujimorismo. O sea, Claro, pero hay una actitud de investigación que la y DEA de sea seguimiento al tema. antifujimorista, No, hay un punto ¿Perdón? ahí. Pero no podemos decir pues que la DEA sea No, antifujimorista. pero hay un punto ahí, hay llamadas. que ese mismo periodista fue el que sacó lo de los presuntos vínculos de PPK, ¿no? Cuando le dio estos papeles membretados al banquero Pablo Mesones. Este mismo periodista fue el que sacó esa información. O sea, ni como para decir que es un periodista que está parcializado. Ya también hizo una Por lo pronto investigación. sacó eso, ¿no? Y eso fue hace muy poco. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Señor Harold Alba, le habla Sara Mateo. Yo quería intervenir en el sentido de que esto de la DEA, lo que está informando, esto se venía viendo desde el momento de que ella estaba, la señora Keiko ya estaba en conversaciones con diciendo de que tenía, que podía conversar con los del BRAE. Y ahí está el narcotráfico. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Aló?
Aló, señor, lo escuchamos. Aló, bueno. Buenas noches. Sobre la investigación que lo están haciendo al congresista Joaquín Ramírez, el señor ya tiene una investigación en la Fiscalía, no sé qué espera para investigarlo. Eso es lo que deberían hacer, promover, y espero que la señora Keiko no lo esté defendiendo. Bien, gracias por su llamada, señor. Aló, buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos, Señor. señor. Adelante. Yo solo quisiera decir que los señores panelistas no vayan con medias tintas. La denuncia que ha habido contra de la DEA, contra el señor Joaquín Ramírez, por supuesto que le afecta a la señora Keiko. La señora Keiko representa la corrupción en el Perú. Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Para opinar, por favor? Sí, adelante, la escuchamos. Bueno, gracias. En realidad estoy cansada de ese tipo de periodismo, de que no sea un periodismo justo, que esté apoyando a empresas o a partidos, en este caso PPK, que esté... ¿Usted cree que el señor Joaquín Ramírez es alguien que está libre de polvo y paja? No, yo no estoy hablando de ese señor. Yo estoy hablando acerca de todo lo que está en contra de Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que ver ella aquí? ¿Qué tiene que ver ella aquí en ese punto? ¿Por qué la tienen que Bueno, embarrar lamentablemente ella es la aquí? presidenta de un partido y quien está siendo acusado es su secretario general. Entonces ella es la indicada en ser la primera en responder sobre qué está sucediendo en su tienda política. Carlos Treyes. Sí, el tema es que un televidente preguntó, no sé por qué... ¿Qué esperaban para investigarlo? ¿Qué esperaban para investigarlo? Julia Príncipe ha pedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Este es un proceso, él ha reaccionado con un documento en contra, pero está en proceso, no es que se espere. Bueno, fuera que hubiera sido una sorpresa. Lo que está claro es que ya había información aquí al respecto, ¿no? Y no se está reaccionando de la mejor manera, como ya lo hemos dicho. Una pregunta que yo quiero poner en la mesa, si me permite, Sí, Harold. por favor, dale. ¿Qué se hace para que el narcotráfico no entre a los partidos políticos? Se cuela por todos los poros. O sea, Se cuela por la ventanilla única, se cuela por el financiamiento mixto de los partidos políticos. se en cuela todas por las campañas empiezan a aparecer nombres extraños, financiamientos extraños. ¿Qué cosa se puede hacer? Mi lectura es que la única manera es que los partidos todos reciban financiamiento módico y pequeño del Estado. Bueno, pero eso sería financiamiento del Estado y aparte que igual se van a colar los señores. Depende del volumen de los montos, por ejemplo. No, Si en igual una se campaña, no necesariamente, porque por ejemplo, si en una campaña municipal tú le pones a un partido político en un distrito como Magdalena, por ejemplo, que es pequeño, le pones 10.000 soles, no tiene mucho margen. Pero en México, que hay financiamiento, Parcial. ¿qué problema hay? Pero Narcotráfico. es financiamiento parcial. En Yo digo España hay financiamiento doble total. planilla con esa cuestión. Eso no tiene nada que ver con el financiamiento. No, sí tiene que Es ver. un escape, es un escape. Claro, el tema del doble planilla es un escape. Pero si tú, Carlos, si bien es cierto lo que tu propuesta, o sea, es interesante, ¿no? Pero si ya tenemos de por sí un sistema deteriorado, que tiene la institucionalidad prácticamente por los suelos, ¿hasta qué punto garantizaría de que esto va a resolver el problema? ¿No? lo que digo es que hay que ir en esa dirección. Si tú le pones un monto módico a todos los partidos que están en campaña, tú rápidamente te das cuenta quién está gastando más. Está gastando una cifra módica. El tema de la doble planilla en España no es necesariamente de campaña, ¿no? No, pasa que allá no tienen el problema del narcotráfico, pero en México sí. Entonces, y en México existen serios problemas con el tema. Pero el financiamiento es parcial. Yo lo que digo es que se debe experimentar México, con el financiamiento total. Acá se está inspirando, los proyectos que hay se inspiran en la norma mexicana y en la norma española. Está bien, pero yo he estudiado en México 2 años políticas públicas. El financiamiento no es total ahí de los partidos políticos, es parcial. En cambio, lo que yo estoy diciendo... se filtra, ¿no? Se filtra definitivamente. Lo que Exactamente estoy diciendo es corrupto. que una manera de evitar que se filtre es con financiamiento total por parte del Estado. No estoy diciendo que necesariamente sea el camino, Ahora, pero... ¿por qué como ciudadano yo tendría que financiar con impuestos a un partido que yo no creo? Ahora, Porque el quieres, tema- porque quieres calidad democrática y eso No, te aporta no, la calidad no, democrática. no. No te aporta tema, la idea sí. que tú defiendes, pero sí a la calidad El tema- democrática. Es una discusión larga. Volvemos con Pedro, que tema- tenemos una llamada telefónica. Por favor. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, los saluda Ulises Larrea de La Perla, Callao. Lo escuchamos, señor. Vea, lo mismo de siempre, durante los años de existencia, el mismo disco rayado, los mismos políticos reciclados, los mismos problemas y no hemos avanzado nada. Yo les sugiero algo, el tema central de todo el problema de la corrupción, el sicariato, todo lo demás, proviene del narcotráfico. Es increíble que hasta ahora el narcotráfico sea tratado como un delito de salud pública.
no como un delito financiero, que tiene que ver directamente con el dinero, porque ¿qué es lo que produce el narcotráfico? Plata. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Buenas noches. Yo creo, primeramente felicitarlos a todos ustedes y felicitar a Ricardo Perón, porque este es el único canal que podemos opinar y decir nuestras verdades. Y debemos entender, en este país desgraciadamente de lo que prima es la corrupción. Todo corrupto tiene dinero y con dinero se hace política. Yo quisiera que eso ustedes vean. ¿Ustedes creen que un pobre va a poder financiar con tanta plata? De todas maneras, ustedes vean ejemplo, que ustedes son los únicos periodistas honrados y honestos. Gracias. Bien, muchas gracias por su comunicación y por sus palabras. Aló, buenas noches. Buenas noches. Fernando Ruiz de Barranco. Adelante, Gilberto. Señor, ha habido pronunciamiento el día de hoy de la DEA, en la cual ellos dicen que no existe investigación alguna en contra de la señora Keiko Fujimori. También dicen que no existe investigación alguna en la DEA del señor Ramírez. Hoy en día... Creo que eso no es real, porque nosotros hemos escuchado el pronunciamiento, hemos leído el documento y sí dicen que está investigando al señor Ramírez. La excluyen a la señora Fujimori, pero no al señor Ramírez, así que por favor no confundamos a la población. Pedro, nos quedamos contigo. Sí, un alumno en las aulas de la universidad, en un momento aparte, me comentaba un hecho cierto: el comportamiento de los partidos políticos en la Comisión de Ética del Congreso, de este Congreso que está hoy operando y que falta poco ya para el estuvo cambio. Mucho tiempo el señor Lai, que se fue con Acuña. O sea, dicho de otra forma, ha habido investigaciones de, por ejemplo, un congresista que había algún tipo de prueba de que existía vinculación como proveedor del Estado. ¿Y cuál era la votación? La votación era para que no se le investigue. Dicho de otra forma, estamos hablando del llamado equivocado concepto de solidaridad, que dice mal. Otorongo no come otorongo. Otorongo no come otorongo. Eso creo que lamentablemente da una pésima señal y llama a la urgente necesidad de que la inmunidad sea una institución constitucional tratada de forma diferente. No se debe llegar al Congreso para evitar la ley. Exacto. Se debe de garantizar que cualquier persona que tiene algún motivo por el cual ser investigada se allane a la investigación y no opte por una suerte de blindaje con la inmunidad parlamentaria. Digo esto porque el caso específico del que mencionan, de Joaquín Ramírez, ya es un caso que no es nuevo. Hay indicios. Hay otra investigación de por medio, pero en este caso se trata de una agencia que persigue el narcotráfico del primer país del mundo en términos de importancia económica. Entonces, no estamos frente a un juego. Ni creo yo que todavía está a tiempo la candidata Keiko Fujimori de tomar una decisión que implique no la condena de la persona, porque eso corresponde a las autoridades judiciales, sino simplemente un gesto político. Un gesto político que haga que se vea que no hay eso que ante el ciudadano de a pie es como una suerte de apoyo. De protección o de complicidad. O de protección, así es. Sí. Carlos, ojalá pueda. Paul, en realidad la solución pasa por un tema preventivo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablaban de que un ciudadano humilde, que no tiene dinero, jamás podría pretender postular a un cargo público, ¿no? Necesita tener plata para poder hacerlo. Y de sincerar la cosa, porque las campañas evidentemente son muy caras, ¿no? Entonces la única manera es gobernar y regular la cosa de tal manera que todas las campañas sean austeras, ¿no? Discutíamos un poco, discrepábamos un poco con la postura de Paul, ¿no? Yo sí creo que si el Estado, a mí lo que me preocupa es que el Estado no tenga el dinero para financiar esas campañas, pero si no lo es problema tuviera, de dinero, pero si es lo problema, tuviera, creo que tiene la obligación de hacerlo. Construcción de instituciones. También es un tema de dinero, pues si no alcanza la plata. Este proceso electoral ha sido totalmente asimétrico. El que ha tenido más dinero ha tenido más presencia en medios, el debate ha sido mínimo. O han sido excluidos, ¿no? ¿Acaso Acuña, acaso Guaró? Entonces, y también ha habido un comportamiento nada predecible del jurado. Está claro, entonces, está claro. Todas estas cosas suman a una impresión de que en el Perú hay que empezar a construir las instituciones desde cero, ¿no? Está muy claro, pero las instituciones son muchas veces platas para el erario público. En ese sentido hoy estoy de acuerdo, pero lamentablemente dependemos de esas instituciones. No, es una urgencia. La reforma política
política es una urgencia y parte de la reforma política también es un poco reformar el Congreso, ¿no? Las comisiones parlamentarias se han un poco frivolizado, ¿no? Las comisiones de investigación, un poco por lo que tú comentabas, se protegen entre ellos. Y Joaquín Ramírez es un congresista bastante peculiar, ¿no? De esta fisonomía de congresistas de los últimos años que tienen muy poca información, que parece que al Congreso casi ni fueran, que no se les supuestamente ve. es un emergente, ¿no? Alguien que Nunca sale de nadie lo escuchó abajo. hablar. Nunca nadie lo no escuchó sabemos cómo hablar, habla, qué exactamente. piensa, Pero sin embargo es secretario general de un partido, ¿no? Entonces, para ser secretario Eh, general se supone que tendría que tener todas las credenciales Ahora, y los sí, méritos en de el liderazgo. fujimorismo, en el fujimorismo, que es un partido bastante visible, porque no quiero decir que sea el único lugar donde pasan esas cosas, ese tipo de personajes es común. ¿Sí? O sea, en los últimos años, ese tipo de personajes en el fujimorismo le ha generado dolores de cabeza a la dirigencia, ¿no? Ahora, no es el único movimiento político en el que se ha visto este problema de Exacto. falso espíritu de grupo. O sea, en pocas palabras, es un patrón de conducta en la Comisión de Ética y eso lamentablemente no ayuda a la construcción de instituciones y por eso que el Congreso no tiene la confianza ciudadana. Y peor aún cuando hemos tenido a un candidato, César Acuña Peralta, ¿no? Obsequiando y faltando a la ley a diestra y siniestra, y sin embargo el presidente del Congreso es un militante de APP, ¿no? Que es el señor Iberico. Entonces, la gente también ve eso. O sea, si el presidente del Congreso tiene como líder a este señor que supuestamente ha plagiado, este señor que está regalando dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción de la población? El electorado finalmente, ¿a dónde se va? Y los Exacto. resultados son estos, ¿no? Y depredas la convivencia también, porque el mayor costo de la corrupción no es la plata que se pierde, que no es poca. El mayor costo de la corrupción es que dejamos de creer en las instituciones, dejamos de creer en los buenos liderazgos, dejamos de creer que es posible una buena convivencia y una democracia que nos lleve hacia el desarrollo, ¿no? Y esto es muy triste para un país, ¿no? Paul, 30 Mira, segundos. a pesar de las críticas que uno puede lanzar a los partidos políticos, aquí sí tienen una responsabilidad inmensa, ¿no? Porque son el primer filtro para que estos personajes no aparezcan y no están haciendo su tarea. Entonces, ahí hay que llamarles la atención a todos aquellos que quieran hacer política y generar pues, estas aventuras hacia el poder, que la primera responsabilidad que tienen es no llevar este tipo de individuos, porque ellos conocen. Al fin y al cabo, si aparece un tipo de la nada con tanto dinero, es irresponsable recibirlo con los brazos abiertos. Sí, obvio. Bien, señores, muchas gracias. Paul, Carlos, Pedro, gracias por este panel, por este debate. Con nosotros será hasta el día de mañana y le doy pase a Eric Eklin y Factor 11. Buenas noches. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro, en tu porvenir.